damas y caballeros, chicos y chicas, sean todos bienvenidos a un nuevo video. Pero vamos a hablar de algunas creencias falsas que tienen las personas occidentales de respecto a los noves. Creencia número uno, que todos los noves le dan al guaro. Eso es totalmente falso, señores. Así es, totalmente falso. Hay gente que no toman, por ejemplo estos chicos que están aquí, lo más fuerte que han tomado es café, dice, más nada. Creencia número dos, que los noves solamente pelean por mujeres. Eso es totalmente falso, papá, falso. Así que la única creencia que deben saber es que los noves pelean por su propia tierra y a su familia, a su gente, no por mujeres. bueno, aunque bueno, es que eso depende también. Creencia número 3, que todos los noves somos en extrema pobreza y que estamos desnutridos. Eso es totalmente falso, señores. Falso. Eso es totalmente falso. Como ustedes pueden ver los cachetes de estos jóvenes, hasta que están gorditos. Creencia número 4 que tienen los occidentales de nosotros es que somos unos mantenidos del gobierno. Eso es totalmente falso. ¿Por qué le voy a decir? La gente cree allá en la ciudad que nosotros somos unos mantenidos, que el gobierno nos da todo. Eso es mentira. Estamos trabajando 8 horas diarias, aquí tirados, tiro y tiro. Y aquí venimos, vivo ejemplo. Así que eso es totalmente falso. Creencia número 5, que los noves no sirven para nada y son unos ignorantes. Eso es totalmente falso, papá, falso. Le voy a decir por qué. Hay noves muy capacitados, noves que estudian. No hemos tenido unos líderes así que nos hayan representado bien, pero sí tenemos la capacidad. Creencia número 6, que todos los noves somos unos cochinos. Eso es totalmente falso, papá. Aquí tenemos ríos cerca, papá, tenemos quebradas cerca. Eso es mentira. Eso es mentira. Y si nosotros andamos sucios es por el trabajo. Por el trabajo. Creencia número 7, que los noves tienen más de 2 mujeres. Bueno, estos muchachos ya como que se me están desanimando ya cuando estoy hablando así. Se dicen que los noves, si ustedes leen en internet, en Wikipedia, en Google o lo que sea, se dice que los noves son polígamos. La poligamia quiere decir que un hombre puede tener varias mujeres, pero no, ya las cosas han cambiado. Creencia número 6, 8, que los noves tienen más de 10 hijos. Eso es totalmente falso, papá. Ya los jóvenes se me desanimaron, ya subimos la loma. Así que no, hay mucha gente ahorita mismo que solamente están teniendo 1, 2 niños y ya, se cierra la fábrica. No hay más nada. Muy divertido esta caminata con el chico después de un arduo día de trabajo, hablando sobre las creencias que tienen los occidentales de nosotros los noves. Creencia número 9, que todos los noves somos feos. Bueno, yo creo que los hombres sí somos feos, pero las chicas no, miren esa belleza que están ahí, ¿ves? Papá, eso es lo máximo. Creencia número 10, que los noves jamás en la vida se van a superar. Eso es totalmente falso, papá. ¿Por qué? Ñagare. Aquí estamos, algunos están estudiando, son muchachitos de 18 y 19 años, con mucho futuro por delante. Y yo le voy a decir una cosa a ustedes. Yo no sé, pero si ustedes ven que nosotros somos pobres, tal vez en lo económico, en cuanto a la calidad de vida, nosotros tenemos una muy buena calidad de vida. Somos libres en nuestras tierras. Aquí existe el racismo por doquier en contra de nosotros los indígenas. Y se ha dado caso en los Estados Unidos donde asesinaron a un afrodescendiente, por decir así, y la cosa está fea allá en los Estados Unidos. Y hay muchos panameños que están apoyando la protesta. Tú puedes estar de acuerdo o en contra de las cosas que suceden en los Estados Unidos. Eso es en los Estados Unidos. Aquí tú discriminas a tu hermano que es indígena, que es cuna, que es nove, que es emberá, etcétera. Así que aquí existe la discriminación por doquier. Así es, señoras y señores, me voy despidiendo con este pequeño comentario de lo que sucede respecto al tema actual. Y no a la discriminación. Somos iguales como seres humanos. Tú eres blanco, yo negro. Él es negro y yo blanco. Tú eres indígena y yo no. Eso no significa que alguien valga más que otro. Así que tú tienes tu cultura y en fin, eso es lo que hace que el país sea crisol de razas Panamá. Y nos vemos en un próximo video echando cuento con los muchachos en el barrio de Cerro Algodón. Da para tu dinero, deja tu timbragadre, merite brare.